Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Noticias. Economía. Desde hoy, el 99,2% de los trabajadores y jubilados no paga el impuesto a las ganancias. Se trata de una medida impulsada por el ministro de Economía Sergio Massa y que fue aprobada por el Congreso el mes pasado. A partir de esta eliminación de la cuarta categoría se incrementó a 15 salarios mínimos vitales y móviles, equivalente a 1.980.000 pesos, el piso de ingresos brutos mensuales. De esta manera seguirán pagándolo aproximadamente 88.000 contribuyentes que ocupan cargos gerenciales y directivos. Ciudad de Buenos Aires. Postergan por 6 meses el desalojo de Casa Santa Cruz y buscarán una solución definitiva para las familias. Las personas que viven en ese sitio del barrio porteño de Parque Patricios lograron llegar a un acuerdo con las autoridades del gobierno de la ciudad. De esta manera se posterga el desalojo judicial por 6 meses y se abriría una mesa de trabajo con representantes gubernamentales para encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas que viven en el edificio. Los presentes celebraron la noticia con aplausos y cánticos de vivienda sí, desalojo no. Río Negro. Por fuertes nevadas, el camino al Tronador se encuentra cerrado y rige para mañana alerta meteorológico. El acceso al cerro en Bariloche estará inhabilitado durante todo el día debido a las tareas de remoción de árboles caídos tras las últimas nevadas. Según informó la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, se esperan nuevamente fuertes nevadas para el día de mañana. Por tal motivo, las autoridades pidieron circular con extrema precaución y tomar todos los recaudos pertinentes, manteniéndose informado de manera continua. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos, nuevo programa de Cuarto Estado. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tranqui? Tranca, un día mileísta. Sí, la verdad que horrible, horrible. Frío, lluvia acá en Buenos Aires, así que, bueno, hay que pasarlo. Ya vendrán los días peronistas. ¿Cuándo? A partir del 19. Seguramente, ¿no? Salvo que pase lo que quiere Patricia. No, que explote todo, qué feo deseo, ¿no? De una dirigente político. Vale, bueno, no sorprende nada, no nos vamos a andar haciendo. Pero sí, no, pero igual, que explote todo. La gente que no le importa, ni siquiera la gente que votó por ella. Qué feo. Milei llegó a estar más moderado, Milei. Que sí, pero fue terrible, qué declaración más nefasta. Pero bueno, se puede esperar eso y mucho más de esta clase de dirigentes, ¿no? Es tremendo, ¿no? En una semana el acontecer político en la Argentina tiene un vértigo que es dinamismo. No se puede creer, la verdad que... Bueno, pero ya estamos lamentablemente acostumbrados, ¿no? A ese vértigo, a
dinamismo que es incertidumbre también, ¿no? Genera mucha incertidumbre. Acá traes a un europeo que le guste la política, que le guste la rosca y o le encanta o muere en el intento. Seguramente. Me parece que se queda más en el intento, que es demasiado. Los argentinos, la verdad que tenemos una versatilidad, una capacidad de adaptación tan grande que debe ser producto de esto también, ¿no? Acostumbrado a pelearla en todos los frentes. A los vaivenes, ¿qué va a ser? Frente por todos lados. Sí. Bueno, apareció Mauricio Macri. Charlemos un poquito así de actualidad. Sí, apareció. Sí, yo la verdad que no lo escuché mucho. La verdad que estoy medio como que estoy un poco, bajé el acelerador del tema de la campaña. Algo que obviamente es por 1 o 2 días, pero ¿qué dijo, por ejemplo, Mauricio? No, bueno, salió a bardear a todo el mundo, salió a decir que los radicales ya están cerrando por abajo con Massa. Que ya, no, eso sí lo escuché, que ya de antemano ya venían negociando con Massa y que en realidad... Son unos tibios. Sí. Pero bueno, sí. Hay que tratar a Gerardo Morales de tibio. No sé. Si sí. Gerardo Morales tibio, ¿qué es lo que no espera con estos muchachos? Dios mío. No, pero bueno, Macri obviamente tenía que salir a aclarar su situación, ¿no? Viene a ser el monje negro de Milei, ¿no? Hoy por hoy es el monje negro, el que opera en las sombras. Bueno, ya no tanto en las sombras, Sí, pero se lo... Cristina de Alberto. Qué feo. Eso no se hace. ¿Qué pasó con la casta de Milei? Que estaba en oposición y ahora la casta le domina la campaña, le maneja. Lo tiene todo adentro. Y si llega a ganar le pone ministros, le pone... Le dijeron que no pidió nada Macri. Hace todo por altruismo, por el bien de la patria. Dicen que ya está cerrado el tema de muchos candidatos a ocupar cargos en los ministerios. Así que no sé, bueno. Se ve que se diluyó el león. También dijo, Macri dijo que Juntos por el Cambio perdió porque él no fue candidato. Sí, lástima que no le daban los números, ¿no? No le daban ni los números ni el apoyo político dentro de su propio partido, así que complicado. Bueno, de Macri, ¿qué podemos esperar, no? Si los fundamentos de sus explicaciones están en los deseos de su hija, ¿cómo es que se llama? Antonia, qué crack. O sea, los fundamentos de todas sus decisiones están atrás de los deseos de Antonia. Antonia le dijo, por favor, que no gane el peronismo. Me tiene 11 años. Terrible. Aparte la pone ahí en tiene la palestra. 11 años. ¿Qué quiere este muchacho? Que los argentinos la odiemos. No sé qué le pasa. Ahora, a su propia hija. Si Antonia arranca así a los 11 años... Dios mío. Lo que va a hacer cuando tenga 20 y pico, 30. No, olvídate, ¿sabes qué? Macri, va a ser un pichoncito al lado de ella. Pero bueno, ¿qué va a hacer? De Macri, lamentablemente, ya estamos acostumbrados a todas estas mentiras que más que mentiras son, no sé, fábulas fantásticas, ¿no? Sus fundamentos, sus explicaciones, la verdad que dejan, no sé cómo, si yo la verdad que no creo que haya algún argentino que pueda creer en lo que dice, ¿no? La verdad no sé, no creo que seamos tan ilusos, seremos tan, qué feo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es la realidad que nos está tocando, por suerte aparentemente la sociedad argentina le está diciendo basta a toda esta forma de hacer política, al cinismo básicamente, ¿no? Porque es básicamente la palabra que le cabe mejor al expresidente Macri, es cínico. Así que por suerte la sociedad argentina evidentemente ya de a poco lo va corriendo hacia la marginalidad. Por eso será que... Está jugando con todo. Todo nada. Todo nada es para Macri. Me sorprendió un poco en este sentido que vos decís que se le van corriendo los apoyos y eso, es escuchar el cantito de los radicales. Massa y Alfonsín. Massa presidente de la mano de Alfonsín. Qué bien los radicales, ¿no? Bueno, marca que en cierta manera muchos de los dirigentes están a la altura de las circunstancias y están interpretando también lo que la sociedad está queriendo. La gente está pidiendo un poco basta de grieta, un poco más de unidad nacional, tirar para el mismo lado. Así que creo que vamos a ir con
con ese deseo que está evidentemente demostrando la gran mayoría de los argentinos, que queremos, y me incluyo, que se termine esa forma, ¿no?, de hacer política, y que si bien es algo que fue inventado y que fue propiciado básicamente por los grandes medios de comunicación, ¿no?, y junto con ese momento, ¿no?, del surgimiento del macrismo, ahí nace todo esto de la grieta, producto obviamente de una oposición furiosa al gobierno de la entonces presidenta Cristina, y ahí empezó con que la grieta. Pero bueno, es parte del asunto de la política. La política se puede hacer en enfrentamientos racionales, y en todo caso las diferencias se dirimen quizás en el poroteo de la democracia, ¿no? Sí, dentro de un marco. Dentro Un de un marco marco medianamente compartido. Claro, que es básicamente el deseo de lo que la mayoría de los argentinos desean, la democracia. Es que las cosas sucedan en base a lo que la mayoría quiere, ¿no? Obviamente sin avasallar los derechos de las minorías. En este caso nunca se trató de derechos de minorías, sino de privilegios de minorías, y a partir de ahí se construyó esa famosa grieta. Pero lo que sí es cierto es que esa grieta que se alimentó en su momento fue producto de los grandes medios, y que terminó desparramando o capilarizando en toda la sociedad, ¿no? En los amigos, cuando te juntabas a comer, y a veces habían enfrentamientos que está bien, la discusión está bien, pero no a los niveles de que terminen unos enemistados con otros, cuando hay un sentido común, un marco común de convivencia. Ese es el tema. Sí, Así que bueno. El cambio de ambiente que se viene dando es muy palpable. Fíjate que, bueno, quien inventó, digamos, conceptualmente, quien instaló conceptualmente los medios de comunicación el tema de la grieta, es la nata. El otro día salió el C5N. Así que ya una capacidad de síntesis sí, más... No, es que, viste, todos aprendieron en este tiempo. Pero bueno, bienvenido sea que podamos empezar a pensar en la unión nacional, y que las diferencias sean dirimidas de otra manera, más racionalmente, o con formas más democráticas, básicamente. Así que, bueno, Fer, ¿qué onda para el programa de hoy? Estuvimos charlando bastante acerca de cómo avanzar con el programa, dejando un poco de lado la coyuntura, ¿no? Y empezando a pensar de qué sirve que hablemos en un programa de radio. Qué pregunta. ¿De qué sirve? ¿Y encontramos respuesta? Sí, no, en realidad el método, me parece que lo que encontramos es el método. Y el método creo que va a pasar por empezar a hacernos preguntas acerca, obviamente, de un sentido político y social, ¿no? Son preguntas que tienen que ver con la sociedad. Y empezar a plantear un programa en ese tenor, ¿no? Empezar a preguntarnos acerca de las cuestiones políticas y sociales. Así que eso fue lo que estuvimos charlando. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Porque el otro día estaba chumeando en una librería de usados ahí en Corrientes, y mientras miraba ahí los libritos de las bateas, justo escuchaba una discusión, un intercambio en realidad, de dos clientes que estaban ahí en torno a las elecciones. Y en el mismo momento, cuando escuchaba eso, vi un librito que se llamaba Los que mandan, de Jorge Imá, que parece que es un sociólogo argentino de la década del 60. Y entonces me resultó la inquietud de decir esto, bueno, ¿qué onda? ¿Quiénes son los que mandan? Porque en definitiva la discusión política que estaban teniendo esas dos personas terminaba redundando en eso. Sí, en la pregunta fundamental casi sería, ¿no? De los que mandan, ¿no? Porque Milei ha instalado que los que mandan son los políticos. Que son los políticos, que son la casta, y que son la problemática o el problema de todo... de todas las penurias que pasa a la sociedad. Él dice que son los políticos. Ahora, como pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los que mandan entonces? Si no son los políticos. Claro, entonces
podríamos preguntarnos entonces, ¿quién decide el rumbo de la economía o la planificación del Estado? Como otra pregunta, ¿no? ¿Quién decide? ¿Deciden los políticos? O por un ejemplo, ¿qué está pasando hoy en día? Si los políticos decidieran eso, si un gobierno decidiera eso, ¿podría haber pasado lo que pasó con el desabastecimiento de los combustibles que estamos viendo en estos días? No creo que sea conveniente para el camarada Massa tener desabastecimiento de Por combustible. eso, entonces hay algo que nos cierra, ¿no? Si los políticos mandan y de repente se desabastece el mercado interno en un país donde el petróleo, somos el cuarto productor de oil a nivel mundial hoy en día, tenemos ya la capacidad de transportar hacia los sectores donde se realiza todo el proceso de refinamiento a través de lo que se construyó, ¿no? El gasoducto, y después también todo el tema de las cañerías que se han construido todos estos años. Si tenemos eso, ¿por qué tenemos desabastecimiento? O sea, si el gobierno manda, si los políticos mandan, ¿cómo puede ser que nos esté pasando eso? O con el dólar también, ¿no? Sí, pareciera como que los políticos profesionales o los dirigentes políticos no son monarcas plebiscitados, ¿no? Y aparente, Sino que algo pasa, responden a algo. sí, algo pasa, y alguien también manda de otro lado, porque Claro. si ellos dan una orden y esa orden no se cumple, ¿quiénes están del otro lado? Esa es otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, Fer, a ver, no sé, yo acá me anoté una preguntita. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son los atributos que otorgan poder, ¿no? A una persona o a un grupo, ¿no? Entonces, en un sistema como el que vivimos, ¿no? Un sistema capitalista y democrático. Que ahí estarían las dos respuestas también, ¿no? En la misma pregunta. ¿Cuáles son los atributos que le dan poder a la gente en esta sociedad? ¿No? Digo, está el capitalismo, ¿no? Que aparentemente la palabra ya lo dice, ¿no? Hay un capital, el dinero en abundancia pareciera que da poder. Ahora, Manda. da poder. Vamos por ahí. A ver. Da poder. Pero también Tiene capacidad de presión, entonces. También está la democracia. ¿Y la democracia qué es? Digamos, en un sistema representativo como tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Qué es la democracia? Elegir a personas que nos representen, digamos, y de esa manera le damos un poder. La sociedad le da el poder a personas, en este caso los políticos. Sucede que me da la impresión que en el sentido común de la población opera esta idea de que nuestro voto, digamos nuestra capacidad de elección de nuestros representantes, esos dirigentes tienen que representar a la totalidad Claro. de la nación. Claro. Entonces, Es muy difícil, ¿no? En una sociedad donde hay intereses contrapuestos, entonces, y ahí está la cuestión. Pero volvamos a la pregunta. Tenemos entonces que hay atributos que dan poder en esta sociedad. Dos, básicamente. El atributo del capital, el gran capital, digamos, los millonarios, tienen poder. Eso está claro. Ahora, también hay poder cuando la sociedad le otorga una representación a un líder o a un representante, en este caso del Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora, ¿quiénes mandan entre esos dos tipos de poder? Y ahí está la pregunta que la mayoría de los argentinos deberíamos hacernos y no dar todo por sentado que porque votamos a un presidente o votamos, no sé, legisladores, ya de por sí tienen el poder, porque está claro que el poder no lo tienen. Volvemos al ejemplo que dimos. una cosa como lo que en su momento una vez Cristina había dicho, que ella a lo sumo había tenido ¿te acordás que tiró un 20, no me acuerdo, un 25%? Sí, dijo. del poder. Bueno, creo que hacia ahí vamos, ¿no? Porque evidentemente eso está claro. Porque si la gente, quien nos escucha o nos puede llegar a ver, debería representarse también esa idea, ¿no? Si supuestamente los políticos mandan,
¿cómo puede ser que cuando toman una decisión, del otro lado Encuentra resistencia, encuentra por ejemplo. resistencia o no la cumplen? Entonces está claro que el ser presidente, por ejemplo, solamente no te alcanza para mandar en una sociedad. Y ahí nos preguntaríamos, entonces, ¿quién debería mandar en la sociedad? ¿Los que tienen un capital muy grande, grandes millonarios, o representantes que todo el pueblo o toda la ciudadanía elige? ¿Quién debería mandar? Bueno, es una pregunta que le puede quedar al que nos esté escuchando, ¿no? Cada cual decide su respuesta en esa. Bueno, pero el tema ahí de la representación política es un intríngulis, porque también si nosotros podemos, digamos, como sociedad, porque eso es lo que tiene nuestra democracia, ¿no? Todos juntos votamos y votamos como en bien de la nación, en forma de totalidad, que es lo que un poco también termina borrando las barreras que en definitivamente hay en las fuerzas sociales, porque Galperín también, digo Galperín, como puede decir Paolo Roca, como puede decir lo que están en la pomada de este país, sí. También votan igual uno a uno como nosotros, pero sus votos evidentemente tienen más fuerza. En realidad su voto no. Pero voto porque vale ellos igual. votan todos los días, claro. Tienen otro tipo de votos. Ellos tienen también después otra cuestión, porque también hay que empezar a ver esa parte, ¿no? De lo que es la representación política. Y bueno, y ahí nos tenemos que poner a pensar qué es la representación política. ¿Qué podría ser la representación política para vos, Fer? Y dar cuenta de intereses, respetar intereses, como ser un delegado. En realidad, un funcionario público es un servidor público, que es siervo supuestamente de lo público. Tal cual, sea, del está pueblo. En una situación donde le tiene que rendir cuentas. Tal cual. De manera efectiva. Entonces, volvamos. Está el representante de estos sectores también, de los sectores del gran capital. Ellos tienen sus representantes también. Sí, obvio. Ahora, ellos tienen su representante por ese lado y a la vez también tienen sus representantes por votar. O sea, tienen doble representación. También los laburantes la tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros también votamos, elegimos presidente y a la vez también quien tiene el beneficio o la suerte de estar en un laburo formal, tiene una representación sindical, ¿no? Entonces, sí. En definitiva, si analizamos todas estas cuestiones, nos damos cuenta que en definitiva esta gente que tiene poder, en última instancia tiene poder porque alguien se la da, porque son representantes, porque si volvemos al llano, vos mismo dijiste, un voto vale igual en todos. Sí, todos tenemos un voto a la hora de igualdad elegir. Formal en ese plano, por suerte hay. Por eso. Entonces, y después también a la hora de la representación, ¿no? Está la representación política, que es lo que vos dijiste, ¿no? Nosotros elegimos representantes que defiendan nuestros intereses. Un laburante, su interés, obviamente, va a estar representado o defendido por los gremios o por los representantes de los gremios de los sindicatos, básicamente, ¿no? Después, los empresarios tienen sus propios representantes que, ahora, en todo esto, se deduce que todos, en definitiva, terminan con que el poder se lo dan los demás. Sí, es una cuestión de relaciones. Tal cual. Y entonces, volvamos a lo mismo, entonces, el poder siempre está abajo. Abajo o arriba, en todo caso sería invisible, atrás. Bueno, también. Pero en definitiva es es algo que las mayorías hacen o dejamos hacer. O dejamos hacer. Pero el poder siempre está en las mayorías. El poder está en los que le damos la representación a otros para que nos defiendan o den cuenta de nuestros intereses, tal cual. Así que bueno, es para pensarlo también esto, ¿no? Cuando decimos, no, qué sé yo,
el presidente tal cosa, el presidente no hizo esto, el presidente no hizo otro. Entonces ahí empezamos a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué no hizo? ¿A quién benefició? ¿A quién no? ¿Por qué hizo? Sí. ¿Y a quién benefició? ¿A quién no? Y ahí empezamos a pensar en el poder como poder político también. Si realmente tenía la fuerza para avanzar en y ahí digamos, empieza a decantar que la política y el poder es toda una cuestión de ejercicio y relaciones, como vos bien lo dijiste. Cómo se relaciona y cómo entre toda la sociedad vamos construyendo decisiones, ¿no? Hay decisiones que participamos, lo más básico es cuando votamos, a presidente, intendente, gobernador, legisladores también. Eso es lo más básico. Y después, que el hecho que los que nos representan no estén cumpliendo con el mandato que le damos, también el hecho de que no hagamos nada al respecto, también tiene que ver con nosotros como sociedad, nosotros como pueblo representado, como sector representado, ¿no? Claro, así como por ejemplo cuando hay vamos a poner por ejemplo esto de que está sucediendo ahora del desabastecimiento, que hay sectores, digamos, que están nucleados en este negocio, porque es un negocio y no una cuestión de que es un servicio público, porque si no tenés combustible la sociedad no funciona. Ellos están, para defender sus intereses, operando como un grupo de presión en torno a los dirigentes. Lo mismo debiéramos hacer nosotros, digamos, como sociedad, operar más, porque ellos también votan una vez cada 2 años, igual que nosotros, pero operan en favor de sus intereses sobre esos dirigentes, construyendo sus propios dirigentes, y lo mismo debiéramos hacer, digamos, los que estamos por abajo, los que queremos nuestros intereses en torno a salario, dignidad de la vida. Y los que necesitan, por otro lado, ser mayorías para tener a veces la misma capacidad de influencia que puede tener los grandes empresarios, porque un ejemplo, se juntan los empresarios de AEA, no sé cuántos eran, 20, 50, 100, los más importantes que deciden la rosca ahí, que deciden la dirección de todo el movimiento empresario más importante, son 100 tipos. Ahora, la capacidad de influir sobre un presidente, sobre los legisladores, sobre el mundo básicamente de la política formal, es mayor que el que podemos tener 100 tipos comunes, laburantes, de cualquier gremio, pero laburantes. Sí, eso en el caso, por ejemplo... ¿Por qué? Porque no tenemos capital, porque no tenemos el poder de influir con nuestro capital situaciones sociales. Pero tenemos otro poder. Tenemos otro poder. ¿Y cuál es ese? Que es evidentemente lo que, si ellos tienen una capacidad mayor de operación que la nuestra, es porque la articulación de nuestro poder está siendo muy débil. Nosotros somos lo que vamos a laburar y hacemos, por ejemplo, que sus empresas caminen. Tal cual, exactamente. Pero a la vez también está el tema, por eso digo, 100 tipos en una empresa, digamos, o 100 tipos que trabajan en diferentes empresas, dejan de ir a trabajar, quieren hacer un boicot, y 100 tipos no significan nada. Estos 100 tipos que son dueños del capital, ¿no?, que se proponen, no sé, alguna medida, por ejemplo, de desabastecimiento, generan un caos social. O sea, los mismos 100 tipos contra 100 otras personas que no son dueños del capital. Hay una disparidad muy grande de recursos, instrumentos. De instrumentos para poder ejercer el poder. Sucede que ello me da la sensación que así como nosotros tenemos nuestro instrumento, que es nuestro trabajo, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad crítica sobre lo que está pasando, ellos también, digamos, tienen una homogeneidad mayor. Logran hacer esto porque tienen una homogeneidad, porque si siendo menos tienen más poder, ¿por qué? Habría que pensarse por qué nosotros, que somos más, no lo podemos hacer, no podemos generar... Porque siempre es más difícil articular, no sé, 100.000 voluntades que 100 voluntades, y más cuando hay intereses concretos. A veces incluso, también eso también es una cuestión de conciencia propia, ¿no?, que quizás falta mucho y cada vez más en los laburantes, la conciencia de
ser conciencia digamos, de que pertenecemos a la clase laburante, por ejemplo, ¿no? Esa es la magia, me imagino, también que tiene el dirigente político como representante, ¿no? De aunar. Claro, de hilvanar y de que Porque todos se sientan en... Va hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Tal cual. Y en ese sentido, por eso digo, es importante también tener en cuenta esto que estamos diciendo a la hora de pensar qué es lo que sucede en la sociedad y la importancia que tiene, con más razón, nosotros, gente que camina día a pie, ¿no? Es en un sentido simbólico, que camina de a pie, la necesidad que tenemos de estar cada vez más unidos con nuestros iguales, con los que tienen los mismos intereses que nosotros, ¿no? Y que necesitamos muchísimas más voluntades para poder equiparar, digamos, la influencia que tienen estos sectores de la que podemos tener nosotros y en generar un gobierno. Nuestros representantes. Y generar nuestros. nuestros representantes o apoyar a representantes que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece que es fundamental a la hora de empezar a pensar en una sociedad democrática, en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Que la democracia realmente en todas nuestras decisiones y nuestras voluntades, digamos, terminen pudiendo equiparar ese poder o esas herramientas que tienen los dueños del gran capital, los dueños que manejan las grandes fortunas de la Argentina, por ejemplo, y que tienen esa capacidad de influir y de presionar a presidentes. O sea que ya es hora, digamos, de poder desmitificar al menos la concepción de casta de Milei sobre los políticos, por ejemplo, en el sentido de que él los transforma en una especie como de clase social y que está por arriba de todo y que somete a todos los intereses a su voluntad egoísta individual. Exactamente. Y esto no sería así. No, esto es todo lo contrario. Justamente es que aparte a esta conclusión llegamos después de las preguntas que venimos haciéndonos. Y ahí está el tema, ¿no? Venimos haciéndonos todas esas clases de preguntas y terminamos decantando en que realmente los políticos, digamos, llegan a un lugar de representación porque votamos todos de la misma manera, pero a la vez en el juego de las instituciones democráticas tenemos representantes de sectores. Y esos representantes de sectores, hay sectores que, por ejemplo, como venimos hablando, los grandes empresarios tienen mayor influencia que hasta incluso, qué sé yo, te diría, el representante de un gremio de los trabajadores que tienen, no sé, un ejemplo, 5.000, 10.000 afiliados. Que, digamos, hay una disparidad en la capacidad y en la herramienta de presión que tienen uno y otro. Por lo cual, es para determinar cómo seguimos en esta concepción que venimos haciendo, determinar también el tema de los sectores, porque no es, y empezamos ahí a diferenciar, que hablábamos, como vos bien decís, por intereses. Los intereses de los grandes empresarios, que muchas veces no son los mismos que los intereses de los pequeños o medianos empresarios. A veces están contrapuestos, por lo general están contrapuestos. Pero muchas veces el pequeño, mediano va a la saga del grande. Y se somete. Porque quizás no tiene su propia representación. También. De construirla. Exactamente. No de tener un tipo que venga a decirte, sino de construirla en torno a un trabajo colectivo, digamos. Claro, y es algo que también va pasando, en el sector del trabajo también. Muchas veces hay sectores, digamos, del trabajo, de los sindicatos, que tienen mayor capacidad de afiliado y por eso tienen mayor poder dentro de la CGT, y esos terminan muchas veces dominando a los que tienen un gremio más chico también, puede ser, ¿no? Exactamente. Pero bueno, son todas cuestiones que vamos a seguir conversando, porque es interesante empezar a pensar cómo se compone esta sociedad en la que vivimos y que, en definitiva, tenemos que entenderla. Sí, estábamos un poco podridos de la coyuntura ultraelectoralista todo el tiempo, así que nos fuimos un poco por las ramas. Vamos a ir a una tandita, un ratito, tomamos un matecito. Perfecto. Nos acicalamos y volvemos. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813.
Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Noticias. Política. Repudio a Cecilia Pando por su pedido a Milei de una solución para los represores presos. La dirigente de ultraderecha planteó al candidato de La Libertad Avanza la necesidad de resolver las que a su juicio son detenciones ilegales. Según su mirada, la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que tal vez requieran la participación de las Fuerzas Armadas. Al respecto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, afirmó que las declaraciones de Pando están en sintonía con las de Villarruel y hacen pensar en un país que ya no existe por suerte. Mendoza. Un sismo con epicentro en Chile se sintió en algunas zonas de la provincia. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de Argentina, el temblor de 6,6 grados de magnitud tuvo epicentro en el Océano Pacífico, a 82 kilómetros de Vallenar, con una profundidad de 29 kilómetros. El movimiento se percibió en edificios de la capital mendocina y en algunas regiones del Gran Mendoza y otras localidades y se registró hoy a las 9:33 hora de Argentina. Misiones. Continuarán cerrados los circuitos de cataratas a la espera de que baje el caudal del río Iguazú. Las autoridades del Parque Nacional informaron que el uso público del área cataratas, incluyendo el sistema de circuitos, senderos y pasarelas, continuará siendo monitoreado de acuerdo con los parámetros de seguridad. Además, detallaron que durante la reunión técnica realizada ayer por la tarde, se determinó que el cierre de este sector continuará durante las próximas 48 horas hasta el miércoles 1 de noviembre inclusive. Por otro lado, estimaron que el caudal del río Iguazú habría alcanzado un volumen extraordinario de 20.000 metros cúbicos por segundo en horas de la tarde de ayer. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. En Caput. Hay tantos motivos para votar a un gobierno nacional y popular. Se me mueve el amor, me mueve la pasión. Los demás hablan de aniquilar, de exterminar, de desaparecer, todo en función de la violencia. Yo no quiero más violencia. De presidencia Roque Sáenz Peña Chaco y voy a votar a Massa. Voy a votar a Massa. Y lo quiero votar a Massa. Voto a Sergio Massa. Lo voy a votar a Massa sin lugar a duda porque Milei es absolutamente impresentable. Los derechos humanos, las Islas Malvinas, nuestra soberanía, defiende nuestros pesos. Y lo quiero votar a Massa principalmente porque es el único que tiene un proyecto para adelante con respecto a la industria, a nosotros como pueblo, a mejorarnos la calidad de vida. Radio. Caput. Quiero que haya salud, quiero que se proteja a la gente, que haya soberanía alimentaria. Además, quiero que no se reprima a la gente que sale a protestar. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Somos nosotras. El programa de Nelly Minjansky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Morón es más prevención.
Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Ahí está, ahora sí volvimos. Bueno, tenemos en línea al histórico dirigente del socialismo argentino, particularmente del Partido Socialista Auténtico, Mario Masitelli, con quien tenemos ganas de charlar lo que veníamos debatiendo en el primer bloque y algunas cositas de actualidad. ¿Cómo andás, Mario? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy amable por recibirnos. Mario, te hago la siguiente consulta. ¿Cómo está el partido viendo el PSA este panorama electoral pre-balotaje? Bueno, llegamos a este balotaje después de un largo proceso, ¿no? Es decir, no es el fruto de la casualidad, sino por lo menos hay una música que me tapa el... Ahí va nuestro operador, hace la magia. Ahí va, Mario. Bueno, yo creo que estamos viviendo el cierre de un largo ciclo, que es el ciclo que se inicia después de la crisis del 2001, que generó un problema de representatividad, una crisis de representatividad muy fuerte, que lógicamente su fundamento era de naturaleza material, de que bueno, sobreveníamos de la crisis de la aplicación de políticas neoliberales que se habían derrumbado. Perfecto. De ahí se abre un largo periodo, se reconstituyen fuerzas del campo nacional y popular en el marco de una América Latina emergente con políticas de naturaleza popular, y se inicia un crecimiento primero muy importante de nuestra economía, con redistribución del ingreso, con impacto en muchas áreas que van desde la educación, la cultura, etcétera. Y bueno, después vamos a ver que este modelo comienza una larga etapa de dificultades que empieza a expresarse allá por el 2015 en la crisis política que produce la llegada de un partido conservador, todavía disimulado aquel partido conservador, porque venía de una alianza con sectores progresistas, algunos socialdemócratas, y aparte encubiertos en una serie de consignas que tenían que ver con la pobreza cero, combatir el narcotráfico, unido a los argentinos, que encubrían lo que iba a ser más tarde el gobierno bastante conservador de Mauricio Macri, pero que todavía no había desatado la naturaleza de la oligarquía que estaba atrás de este proyecto, ¿verdad? Y bueno, felizmente este proyecto es derrotado en el 2019. Ese triunfo, genera una expectativa. Esa expectativa no se cumple, no la vamos a relatar, porque la verdad es que Alberto Fernández no estuvo a la altura de los desafíos históricos, y al lado de aquella derecha, centroderecha, encubierta en el marco de una alianza que le limaba algunas aristas, digamos, que eran muy dolorosas para el pueblo, aparece un tercer espacio, que generalmente el tercer espacio estaba más vinculado al centro izquierda que a la derecha, y aparece una derecha bastante loca, una derecha muy reaccionaria, que plantea un ajuste absurdo, llevado a extremos insólitos, que los presenta además no como un acto de cirugía económica, sino a través de una motosierra. Y la verdad es que semejante acto de locura, cuestionando a toda la dirigencia política, cuestionando virtualmente la existencia misma del Estado, de pronto
gana las PASO, y cuando, bueno, felizmente cuando creían que se encaminaban a la presidencia de la Nación virtualmente en las elecciones generales, el pueblo reacciona, se suma mucha gente al proceso electoral y, por lo menos en principio, se detiene la marcha a su victoria y se le gana esta elección, ¿no? Bueno, sobrevive entonces en dos partes, la derecha, una derrotada y la otra que entra al balotaje. La derrotada conducida o por lo menos dividida en dos grandes sectores, uno conducido por Mauricio Macri, que se siente el dueño, el propietario, ya no el conductor, sino el que hace arbitrariamente lo que quiere con el espacio. Dice que ese espacio se va a encolumnar detrás de Milei, a Milei lo llama, Milei va a su domicilio, evidentemente Milei tiene características de empleado y Macri de patrón, y ahí Macri se vuelve el centro, el armador de un entente que realmente tiene por misión histórica subordinar a la Argentina a las necesidades del capitalismo centrado en Estados Unidos. Una suerte de Estado libre asociado, yo diría un Estado subordinado, no asociado, y bueno, están en camino a eso. Y del otro lado, yo creo que el pueblo trabajador, el pueblo asalariado, nuestros jubilados, nuestros jóvenes más vinculados al proceso popular, nacional, de construcción desde una identidad, desde América Latina, desde claridad en objetivos que tiene que tener la Argentina, que lamentablemente no las ha expresado con suficiente nitidez durante los últimos años, sobre todo la administración de Alberto Fernández, pero que viven en el pueblo. Y bueno, creo que ese sector se ha encolumnado con Sergio Massa y Agustín Rossi para el balotaje, en una pelea que frente a esa derecha, donde por un lado está, como decía, Massa y Rossi, por el otro lado está Milei y Videla Ruel, bueno, evidentemente ha generado una opción que uno no sabe cuál va a ser el resultado. Yo pensé claramente, a diferencia de los amigos trotskistas y de otros amigos que dicen, no, nosotros nos lavamos las manos, son iguales. Yo pienso que hay muchos elementos que indican que no son iguales, muchos, desde la política internacional, una va en la dirección correcta de la historia, que es al multilateralismo, incorporándonos al BRICS a partir del 1 de enero del 2024. El otro, en cambio, quiere encolumnarse detrás de las políticas de Estados Unidos y de Israel, que está produciendo una masacre en la Franja de Gaza. Luego, la política industrial efectivamente no es la misma, mientras que Sergio Massa asume una actitud dinámica en esta dirección de defensa de la industria nacional, el otro plantea que la industria sobreviva a una competencia externa absolutamente irracional, como si vos enviaras a tu hijo a pelear con Mike Tyson, y vos lo que tenés que hacer es proteger a tu hijo y no dejar que lo destruyan. La política industrial, al mismo tiempo, desde mi punto de vista, tiene un fuerte impacto sobre un sistema, que es el sistema educativo, científico, tecnológico, productivo y comercial de la Argentina, con lo cual genera un círculo virtuoso para el desarrollo armónico de la economía, mientras que el proyecto de Milei es la supervivencia solo de determinadas ramas, básicamente productoras de materias primas al servicio de grandes corporaciones que se lo van a llevar a muy bajo precio, lo van a procesar en el exterior, le van a agregar valor afuera y le va a quedar a los exportadores y a un pequeño grupo de argentinos una ganancia descomunal, pero para prácticamente 30 millones de argentinos el país va a ser invivible. Un país es el país del crecimiento, el otro es el país del decrecimiento demográfico. De manera que creo que además hay una sensibilidad social distinta
por parte de Unión por la Patria, que tiene un conjunto de sectores políticos que siempre han tenido una sensibilidad social, de defensa de la justicia social, mientras que del otro lado denostan la justicia social, es decir, que prácticamente desde Jesucristo en adelante denostan todo lo que tenga que ver con la posibilidad de una distribución más o menos equitativa de la riqueza. Bueno, me parece que hay dos proyectos muy evidentes y que hay que tomar partido. Yo he tomado partido y evidentemente estoy defendiendo y haciendo campaña para que la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi pueda llegar a la presidencia el 10 de diciembre y corregir un montón de temas que hay que corregir, empezando por la inflación. Queda clarísimo, Mario. Nosotros compartimos la postura. Ahora te pregunto, habida cuenta de esta nueva representatividad política, digamos, que viene a quebrar la que emergió en el 2001, ¿cuál va a ser o debiera ser el papel de la centroizquierda y particularmente del socialismo argentino en este proceso que se viene? Bueno, vamos por partes. Tenemos 19 días hasta el balotaje. Creo que de aquí al balotaje hay que tomar partido, hay que definirse y hay que acompañar el proceso en el cual básicamente participa la clase trabajadora, pero también vastos sectores del pueblo trabajador y de los sectores humildes de la Argentina. Eso hay que acompañarlo hasta el 19 de noviembre, esperar que tengamos un éxito. La política de aquí en adelante va a seguir siendo política de coaliciones. Desde mi punto de vista, el socialismo debe explicitar con más claridad un proyecto de país. Creo que el peronismo, a través de Perón en 1974, expresó un modelo de país, pero eso va a cumplir 50 años, y yo creo que el socialismo, que siempre se renovó, que tiene que dejar atrás lo que yo llamo el socialismo 3.0, que es el de la Unión Soviética, y un socialismo argentino ya tiene que estar pensando ya no solo en el socialismo 4.0 que quiere expresar China, sino que tiene que pensar en un socialismo argentino, latinoamericano, socialismo 5.0, que es el socialismo que viene de altísima modernidad tecnológica y que resuelva la cuestión de la automatización, la robotización, la informatización de la economía, la impresión 3D, las comunicaciones a través del 5G, y todo lo que va a producir la nueva revolución de la producción, ponerla al servicio del ser humano. Es decir, la gran disyuntiva de los próximos años, en la cual tiene que intervenir activamente el socialismo, es si todos los desarrollos tecnológicos para multiplicar los panes y los peces se van a poner al servicio del enriquecimiento de una minoría en detrimento de las grandes mayorías nacionales, o eso va a servir para mejorar la calidad de vida de todos. Y en función de la Constitución Nacional, que habla del bienestar general, no tengo ninguna duda que nuestra participación va a ser clave para que los sectores populares puedan ir elevando su capacidad de lucha en favor de generar un país con justicia social. Y Mario, te consulto, en esta que comparto también, digamos, especie de renovación doctrinaria, por decir de alguna manera, no de la visión clásica, sino de la contingencia, de poder llevar a cabo una modernidad, digamos, de nuestra tradición, porque yo también vengo de ahí, Mario, te pregunto, también viniendo de ahí, ¿qué onda la gran diáspora de socialistas? Porque somos como un montón, pero todos separados. ¿Cómo laburar eso? Porque da la sensación de que es una tarea a cumplir, ¿no? Sin duda, es la principal tarea, unir y seguir uniendo. O sea, el programa nuestro hacia las fuerzas del socialismo, hacia las personas que están desparramadas en todo el país y que no saben, ¿qué hacemos, muchachos? Unir y seguir uniendo. Esa es la gran consigna. Yo creo que esa unidad tiene que ser con todos aquellos que se autodefinen como socialistas, y creo que no hay que tener ningún tipo de reparo en que en esa unidad vayan todos los colores que existen en el socialismo, porque existen muchos colores. Hay muchos que son proeuropeos, otros que son
un poco más orientales, otros que son más pro-occidentales, otros que son, en fin, otros que son más revoltosos, otros que son más tranquilos, todos adentro de una gran fuerza socialista que debata, que tenga mayorías y minorías y que democráticamente pueda funcionar con un grado de disciplina que el socialismo nunca tuvo, porque el socialismo siempre se dividió, siempre rompió, nunca adoptó una metodología que le permitiera justamente decir, bueno, este periodo lo administrará mi contrincante al interior del Partido Socialista, veremos qué resultados tiene, si le tengo que dar la razón, o él tendrá que decir, no, la razón la tenías vos. Pero yo creo que no hay otra alternativa que unir, y yo, que juego un papel, diríamos, dentro del Partido Socialista Auténtico, voy a trabajar por el mayor grado de unidad. Y esa unidad de los socialistas tiene que darse en una unidad mayor, que es la unidad del campo del pueblo de la Argentina, lo que yo llamo un bloque nacional de poder, que ha estado endeble, que ha estado con límites difusos, que se ha dejado penetrar por sectores de la oligarquía económica, política e ideológica. Bueno, ese bloque nacional de poder también va a tener una enorme diversidad, pero hay que observar que la gran pelea es por realizar a todos y cada uno de los integrantes de esta nación argentina, que se va a realizar en el marco de la región, de Latinoamérica y de un mundo que está cambiando aceleradamente, y que va al socialismo. Porque la gran divisoria de aguas es si las minorías terminan imponiendo sus puntos de vista y sus intereses y su avaricia ilimitada para construir un mundo de pocos privilegiados y muchos esclavos, o hacemos un mundo de iguales. Eso es el socialismo, un mundo de iguales, donde se ejerce la libertad porque somos iguales. En el marco de la desigualdad, por más que digan la libertad avanza, en el marco de la desigualdad lo que avanza es la esclavitud. Y lo que Milei quiere establecer en la Argentina es un régimen de grandes propietarios y de desposeídos, donde unos efectivamente trabajan o no trabajan y se mueren de hambre, mientras que los otros, sin trabajar, acumulan sin ningún tipo de límite legal, ni formal, ni moral. Bueno, en esa lucha estamos, y en esa lucha los pueblos, que básicamente defienden la vida y la dignidad humana, van a avanzar con distintos nombres, con distintos criterios, con distintas velocidades, pero van a avanzar hacia un mundo de fraternidad que es el socialismo. No puedo más que compartir todas las palabras que acaba de decir el histórico dirigente del Partido Socialista Auténtico. Muy amable, Mario, y bueno, nos vemos siempre en la lucha. Muy bien, a disposición. Te mando un fuerte abrazo y también un saludo para la audiencia. Muchísimas gracias, Un abrazo, Mario. Bueno, con nosotros Mario Masitelli. Me pareció interesante porque el Partido Socialista Auténtico está llamando a votar a la fórmula de Sergio Massa. Se han incorporado a lo que es Unión por la Patria. Me parece que muestra la amplitud y la necesidad que se está sintiendo en el pueblo y en la sociedad de unirnos todos para... Y muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta esta propuesta de Sergio Massa en la unidad nacional, ¿no? Que todas las miradas, digamos, políticas que adhieren a una visión de país, a una visión de también lo que debe ser el Estado, estén dentro de la conversación y después de los debates que vendrán posterior al 19 de noviembre, ¿no? Así que bienvenido sea, y todo lo que sirva para enriquecer seguramente va a ser muy beneficioso para la Argentina en general. Así que bueno, se nos va el programa, Fer. ¿Ya tenemos que cerrar? Ya tenemos que cerrar. Bueno, así que, ¿pasaste bien? Sí, la pasamos bien, la verdad que
vamos a intentar en los próximos programas seguir con el método de la pregunta, ¿no? Ir indagando sobre cuestiones que a veces se dan por sobreentendidas y quizás es necesario volver a recordarlas y a veces a replantearlas para que también entre todos podamos volver a construir una mirada general de lo que es la sociedad. Sí, en realidad lo hacemos por un proceso también nuestro de aclarar ideas. Tal cual. De construir entre todos el pensamiento para encaminar una sociedad mejor. Bueno, le vamos diciendo a nuestro operador que sí, que ya levanta la manito, nos saluda, nos estamos yendo. Un saludo a todos. Nos veremos el próximo martes y nuestro productor arregla todo lo que tiene que arreglar. Y que bueno, calculamos que lo va a hacer. Un abrazo grande. Saludos a todos. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbrabas. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve, y hay algo en vos que está empezando a asustarte.